Invito a que se ponga de pie conmigo. Vamos a Primera de Timoteo. Continuamos en nuestra serie en Primera de Timoteo y específicamente estamos hablando de los hombres llamados al pastorado, al ancianato. Estamos en Primera de Timoteo capítulo 3. Ya estamos en el último sermón de esta serie que hemos predicado y continuaremos en esta carta en Primera de Timoteo los próximos domingos. Leemos Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 1 hasta el 7. Hoy nos enfocaremos en el 6 y el 7, pero leo completo el texto. Dice: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Oramos al Señor. Señor amado, Padre eterno, Señor de tu iglesia que tu Hijo amado compró con su sangre. Venimos delante de ti, Señor, habiendo leído tu palabra, Señor, reconociendo que tu palabra es suficiente para nuestras vidas, Padre. Que tu palabra, Señor, llena nuestro corazón, nuestra mente de ti, Señor, para poder adorarte. Te rogamos en este momento, Señor, que cualquier distracción, cualquier pensamiento equivocado, Señor, que podamos tener el dominio propio de sostenernos escuchando el mensaje de tu palabra, el que transforma nuestra mente, Señor. Te rogamos que nos ayudes. Te pido por mí, Señor. Te pido, Señor, que me fortalezcas en medio de mis debilidades, Padre, y que no sea un obstáculo para el mensaje de tu palabra, Señor. Soy un vaso de barro en tus manos, Padre. Te ruego, Señor, te ruego que seas tú, Señor, ayudándome, Padre, a través de tu Espíritu. Te rogamos en este momento, Señor, queremos exaltar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre, a tu Hijo amado, a nuestro Señor y Salvador, a la cabeza de la iglesia, Señor, a Cristo. En su nombre hemos orado. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento. Como decía, hoy estamos en la última predicación de este tema que hemos estado predicando a través de las pasadas semanas. Si no me equivoco, es el quinto sermón de estos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Gracias a Dios los mensajes han sido grabados, a pesar de que hemos tenido algunos dilemas para poder sostener algunos de ellos. Estamos trabajando diligentemente en eso. Por si usted se perdió alguno de estos sermones, pueda regresar y escuchar la predicación sobre estos versículos que son tan importantes para la vida de la iglesia. Son importantes para la vida de la iglesia porque está hablando del liderazgo que debe tener la iglesia. Está hablando de los requisitos bíblicos que Dios ha establecido a las iglesias para escoger pastores que lideren la grey de Dios. Voy a hacer un pequeño resumen en este tiempo para que podamos caer en los versículos 6 y 7. Hemos estudiado a través de estas predicaciones. En el primer sermón trabajamos sobre el deseo del hombre, que lo vemos en ese versículo 1. Vemos ese anhelo, ese deseo del hombre llamado por Dios al liderazgo. Dividimos eso en 4 puntos importantes: un deseo motivado por el Espíritu Santo, un deseo diligente, un deseo apasionado, un deseo por la obra y no
por la posición. Luego de eso vimos el carácter personal de un hombre llamado al liderazgo. Vimos esa palabra irreprochable, irreprensible en el versículo 2 y definimos qué es un hombre irreprensible y cómo se ve el hombre irreprensible y cómo se mantiene de manera irreprensible. También vimos como parte del carácter personal de este hombre llamado al liderazgo, vimos esas características que están entre el verso 2 y el verso 3. Dice que es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Pudimos aprender qué significa cada uno de esos elementos, entendiendo que los hombres llamados por Dios, como dice nuestro hermano Sugel, habla de que no es una foto, sino es un perfil de cómo se debe ver un hombre llamado por Dios al liderazgo. Y en el último sermón, la última predicación que tuvimos, vimos el hogar de un hombre llamado por Dios. Vimos que un hombre llamado por Dios gobierna bien su casa, lidera a sus hijos con dignidad y cuida a su familia. Y gloria al Señor, hermanos, gloria al Señor, porque no tenemos que inventarnos una lista nosotros para saber quiénes son los hombres que deben pastorear su iglesia. Gloria al Señor, porque si aquí todos nos pusiéramos de acuerdo a hacer una lista, no me quisiera imaginar cómo se vería ese hombre para liderar la iglesia. El Señor no nos ha dado espacio para eso. El Señor nos ha dicho cómo debe ser un hombre para el liderazgo de la iglesia. Y nosotros solo observamos, identificamos según lo que Dios ha establecido. Porque como predicaba el pastor Roberto Sánchez unos domingos atrás, decía, porque esta no es mi casa. Esta no es la casa de ninguno de nosotros, esta es la casa de Dios. Somos la iglesia del Señor. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y nosotros nos sometemos a Él porque Él sabe lo que necesitamos y lo que necesita su iglesia para glorificarlo. Gloria al Señor. Hoy terminaremos en esta serie en cuanto a los hombres llamados a pastorear la iglesia, y hoy en específico, como he dicho, trabajaremos con el versículo 6 y 7. Hoy conoceremos cómo es el testimonio público de un hombre llamado por Dios al ministerio. Lo veremos de dos maneras. Veremos cómo es ese testimonio público dentro de la iglesia, ya tomando en consideración que vimos el fruto de ser irreprensible a través de las predicaciones anteriores. Hoy veremos ese testimonio público a través de la iglesia, más específicamente en lo que es la madurez espiritual. Y veremos también el testimonio público con los de afuera de la iglesia. Esos son los dos elementos que estaremos viendo en estos versículos. Y el primer punto que veremos son dos puntos que voy a compartir con ustedes hoy. Se libraron de 4 puntos. Pero usted sabe, cuando hay un sermón de 2 puntos, entonces hay varios subpuntos, así que no se ha librado del todo. Pero tenemos estos 2 puntos principales en cuanto a las características del testimonio que tiene este hombre llamado a predicar, a pastorear la grey de Dios. Y el primer punto es la madurez espiritual. Eso lo vemos ahí en ese versículo 6. Si usted va conmigo y vamos en detalle a este versículo 6, dice: no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Hermanos, algo de lo que todos somos testigos es que vivimos en una generación muy precipitada. A veces pienso que si nos comparamos a personas que vivieron en otros siglos y la cantidad de años que vivieron personas en otros siglos, probablemente nosotros hemos vivido 2 vidas. En los años 1800 la gente duraba hasta los 50 años, de hecho 50 años ya era un anciano. Yo no voy a decir que se pongan de pie los que son más de 50, porque entonces toda la iglesia básicamente. No, somos una iglesia bastante joven. Aún esos que son de 60 y 70 son muy jóvenes, muy jóvenes. Pero lo cierto es que vivimos muchos años, a veces hasta duplicamos la vida de que pudo haber vivido otras personas. Sin embargo, con más tiempo
Y estas personas que han vivido probablemente menos tiempo han hecho cosas más trascendentales de lo que probablemente ha hecho esta generación. ¿Y a qué me refiero con que vivimos una vida muy precipitada? No es que no hacemos cosas, es que esta generación hace muchas cosas, pero lamentablemente tenemos una mente muy agitada, muy precipitada, muy acelerada. Y lamentablemente no valoramos el tiempo que las cosas necesitan. La oferta de este mundo no es esperar. La oferta de este mundo es más, ni tan siquiera es rápido. Ya no vivimos en un mundo rápido, vivimos en un mundo instantáneo. Es ahora, es en este momento. De hecho, todos hasta nos quejamos cuando no tenemos algo en el momento. Esa es la expectativa de cada uno de nosotros. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Esto se ve en todos los aspectos de la vida. Vemos, por ejemplo, una banana, un guineo, como lo dicen en algunos otros lugares, en el Caribe. Vemos una banana y no queremos esperar el tiempo que la banana necesita para madurar. Sino, ¿qué hacemos? Nos inventamos un método y la maduramos. En varios días ya tenemos una banana amarilla y no sabemos si el amarillo es tan bonito como el amarillo que nosotros comíamos en el campo hace un tiempo atrás. En un momento me acuerdo, tuve la oportunidad de dar clases, ser parte de la facultad de una escuela de negocios. Y me acuerdo que en ese tiempo el tema de la facultad era tenemos que dar clases más rápido. De hecho se llamaba la educación acelerada. Tomábamos una clase en 5 semanas, sacábamos un estudiante en una clase en 5 semanas cuando normalmente usted tiene una clase de un semestre. Y hermano, eso nos debe dar una idea de cómo estamos viviendo en esta era agitada, precipitada, que tenemos una expectativa instantánea. Por eso es que cuando usted va a compañías y se enfrenta con algunos empleados, usted dice, wow, no sabe ni de lo que está hablando. Son personas con talentos y dones, pero no tienen madurez, no conocen cómo manejar las contestaciones difíciles. Nos damos cuenta de eso y es que encontramos falta de profesionalismo, falta de entrenamiento, falta de experiencias. Y esta generación no aprecia en cierta manera lo que es la madurez. Y lamentablemente la iglesia ha caído en esta trampa también. Y a veces con el afán de conseguir a alguien para el liderazgo no tomamos en cuenta la madurez necesaria para ocupar el oficio de pastor. Una madurez que se ve a través de la vida, que se ve a través del testimonio de este candidato que aspira a la posición de pastor, anciano, obispo. Esto se va mostrando poco a poco y se va desenvolviendo a través de la vida. Pero lamentablemente vivimos en esta generación que ya yo no sé qué letra vamos, no sé por qué letra vamos, ya iremos casi por la Z, no lo sé. Estamos muy acelerados, en lo que yo me aprendo una letra ya cambiamos a la próxima. Y lamentablemente hemos caído también como iglesia en esta carrera acelerada, la cual Dios no nos ha mandado. Y cuando nos enfrentamos a esta palabra neófito, de la cual hemos leído en este versículo 6, es una transliteración de esta palabra original, precisamente se escucha de igual manera, neófitos, que significa recién plantado. Se utiliza con la palabra árbol, es un árbol recién plantado. Pero en este caso podemos ver en el contexto que está hablando de un recién convertido. Como nos dice el texto, y es traducido, un recién convertido. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquellos que han tenido la experiencia de sembrar una semilla, que eventualmente va a germinar en un arbusto, saben que una semilla recién sembrada, plantada, que empieza a crecer un arbusto, sabe que ese arbusto tiene que ser muy cuidado. De hecho, se ponen alrededor de ese arbusto algunas vallas para que las raíces, como no están sólidas, el arbusto no se caiga o no crezca virado o doblado, si podríamos decir.
porque fácilmente se podría dañar. Y esta es la palabra que está utilizando el apóstol Pablo para referirse, es la palabra neófito, para referirse a alguien muy joven o inmaduro. Y vamos a hablar sobre eso un poco más en detalle, a qué específicamente se refiere el apóstol Pablo. Pero es importante la ilustración y la palabra que está usando Pablo para referirse a un neófito. Es un recién plantado. Ninguno de nosotros nos imaginaríamos arrancar un árbol con nuestras propias manos que lleva muchos años sembrado. No tendríamos la posibilidad de hacerlo. De hecho, contrataríamos a una compañía y nos cobraría miles de dólares para sacar un árbol que está plantado por muchos años. La respuesta a eso es porque sus raíces están muy sólidas y muy cimentadas en la tierra donde ha sido plantado. Y aquí en este texto ciertamente no está hablando de un tiempo específico en el Evangelio. No está hablando de conocimiento teológico. O sea, si pensamos en un neófito y tenemos en nuestra mente, no, pues un tiempo en específico, o pensamos, no, es que tiene que tener un conocimiento teológico en específico. No está hablando en términos de tiempo, porque la Biblia no nos dice un tiempo en específico. Nosotros no tenemos una tabla que diga, ok, si lleva de 0 a 5 años es un neófito, si lleva de 0 a 10 años es un hombre maduro. No, la Biblia no nos dice eso. O sea que tenemos que indagar un poco más en los versículos que tenemos en el día de hoy. No podemos pensar, como he dicho, en un neófito según el tiempo ni por la edad. Para que tengan una idea, Charles Spurgeon, que mencioné hace un rato acerca de él, empezó a pastorear la iglesia a la edad de 19 años. Y yo no creo que nadie aquí tendría duda en pensar de si Charles Spurgeon era un neófito o no lo era. La respuesta es que no lo era. El tiempo ha dado testimonio acerca de eso. Nuestro hermano pastor Suel Michelén, que estuvo la semana pasada, empezó a predicar, a pastorear en la iglesia a los 23, 24 años. Nuestro hermano R.C. Sproul empezó a pastorear a los 25 años. John MacArthur empezó a predicar a los 29 años. Y ninguno de nosotros pensaría acerca de ellos o tendría dudas de sus ministerios. Son hombres probados a través del tiempo. Lo cual no nos podemos engañar pensando en que cuando habla de un neófito es necesariamente la edad. O hay un tiempo en específico. A nosotros los hombres nos encantan las cosas fáciles. Dame mejor una tablita y yo me ajusto a esa tabla. Pero no es así. Con este ejemplo de hombres piadosos no podríamos llegar a esa conclusión. Es muy interesante que si vamos al libro a la carta de Tito, en el capítulo 1, que habla de manera similar de los requisitos de un anciano, menciona todo lo que habla en 1 de Timoteo capítulo 3, menos la palabra neófito. En Tito, sin embargo, no nos encontramos con la palabra neófito. Tomemos en consideración que la iglesia donde está Tito es mucho más joven que la iglesia de Éfeso, donde está precisamente Timoteo. Como sabemos, Timoteo está resolviendo los problemas que hay en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia de Éfeso es una iglesia que lleva más años de lo que lleva la iglesia en Creta. Para efecto, la mayoría en Creta eran recién convertidos, si lo vemos, como he dicho, a la luz del tiempo. Pero Pablo no está definiendo a un neófito según el tiempo, porque aunque todos aquí sabemos que por prudencia debe haber un tiempo razonable, va a haber hermanos que son muy maduros y listos para el pastorado aún en su juventud. Pero sí, lo que es prudencia, como he dicho, es esperar un tiempo razonable. ¿Para qué? Esperar un tiempo razonable para ver el fruto de una fe genuina. Para ver el fruto de una fe genuina. También para ver el fruto de los requisitos bíblicos para un pastor. No podríamos tener un pastor que no hemos tenido el tiempo para ver el fruto tanto de su fe como el fruto de los requisitos bíblicos que nos ha hablado el Señor. O sea que ya con eso en mente, sí hay un tiempo
pero no está determinado en nuestro tiempo. No es 1 año, no son 2 años, no son 3 años. A nosotros la iglesia lo que nos toca es ¿qué? Observar. Dios es el que hace la obra y capacita a los hombres llamados a liderar. O sea que no quisiera que nadie saliera de aquí hoy pensando, bueno, es que si tiene 21 años no puede. Bueno, a lo mejor en términos prácticos tendríamos que ver cada caso. A lo mejor es alguien de 21 años que se crió con un papá pastor, es convertido desde los 8 años, probablemente estás hablando con un adulto espiritual. O sea que no podemos entrar en nuestra mente humana y rápido, ir muy rápido, y por eso presento estos ejemplos de estos hombres que muchos de nosotros escuchamos. Con esto no lo estoy invitando a que ahora vea un joven y lo haga pastor, no. Lo estoy invitando a que entendamos que cuando hablamos de un neófito estamos hablando del tema de madurez espiritual, que no sea un hombre inmaduro espiritualmente. Y la respuesta a esta incertidumbre se encuentra en el próximo versículo. ¿Por qué es que no debe ser un recién convertido? Y vamos a ver cómo definimos ese término de recién convertido. Vamos a ver el contexto. Pero el tema se aclara un poco más con la palabra envanezca. La palabra envanezca, la razón por la que no puede ser un recién convertido es para que no se envanezca. Esa palabra significa algo que se llena de aire, infla y explota. Eso es lo que implica esa palabra envanezca. Algo que se llena de aire, infla y explota. Y esto nos puede ayudar a identificar qué está escribiendo Pablo en cuanto al peligro de tener un neófito. Es en el contexto, ahora lo podemos ver más claramente, es en el contexto de la iglesia que va a pastorear. Y me explico, si usted, por ejemplo, en esta iglesia, usted piensa en alguien listo para pastorear en esta iglesia, esta es una iglesia que lleva 5 años. Una iglesia que lleva 5 años, a pesar de que hay muchos hermanos maduros. 5 años y un poco más, yo creo que este año ya vamos a cumplir 6, si no me equivoco. En esta iglesia probablemente muchos de nosotros, por el poco tiempo que lleva la iglesia, muchos de nosotros somos considerados en este contexto maduros. Ahora bien, usted nos lleva a una iglesia que lleva 30 años fundada y probablemente yo no calificaría todavía ni para hacer una oración. No estoy diciendo que en su momento probablemente Dios, porque si es un hombre llamado, lo va a poner a pastorear, pero hay que entender que en el contexto de una iglesia de 30 años hay mucha madurez. Entonces ahora empezamos a ver que esta palabra neófito tiene que ver en el contexto de la iglesia local. Vemos que si yo fuera una iglesia que lleva 30 años, con hombres que llevan muchos años en el evangelio, y me ponen en la posición de pastor, hay una posibilidad de que me envanezca. ¿Por qué hay una posibilidad de que me envanezca? Porque me voy a sentir que por mis méritos, que soy más importante que los demás, me infle y explote. Ahora bien, vemos en el caso de la iglesia de Creta, que no deja de ser un requisito no ser un neófito, pero en la iglesia de Creta el contexto es diferente, casi todos son recién convertidos. Y entre recién convertidos va a haber uno que tiene más experiencia, tiene 3 meses más de convertido. No hay nada de qué inflarse, no hay nada de qué envanecerse. Entonces vemos que esta palabra neófito tenemos que mirarla a la luz de la iglesia a la que va a pastorear. A la iglesia en donde va a ser establecido. Tiene que haber un contexto para esto. Por eso es que no podemos poner números, 5 años, 10 años. Ahora bien, la respuesta es clara. Tiene que dar tiempo, tiene que ciertamente dar tiempo para ver el fruto de una fe genuina. Si no se ha visto el fruto de una fe genuina, no debe ser pastor. No debe ser ni miembro de la iglesia. Si no hay fruto de requisito bíblico, como hemos hablado, irreprensible, que gobierne bien su casa y todo lo que hemos aprendido en estos versículos, tampoco debe ser pastor. Eso va a establecer el tiempo que se necesita para poder
ordenar a alguien como pastor. Y poner a alguien en el liderazgo, en el contexto de la iglesia, donde hay mucho creyente maduro, ciertamente puede poner muy fácil a un joven a inflarse de orgullo. Y esto ha pasado tantas veces, hay tantas evidencias de esto, lo cual tenemos que tener cuidado por el bien del alma de ese joven, por el bien de la iglesia y primeramente por la gloria del Señor. Y dice ahí que esa fue la condenación precisamente en la que cayó el diablo. Fíjense ahí en Isaías, voy a leerlo, lo tengo aquí, Isaías 14, versículos 12 al 14, habla precisamente en lo que cayó el diablo, en esa condenación. Dios lo condenó. Dice ahí: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. Tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ahí vemos cómo Satanás se envaneció, Lucifer se envaneció, se infló de aire básicamente y explotó en la condenación del Señor. Dicen los hermanos Josué Pineda y Daniel Puerto en su libro, hay un libro que escribieron, se llama El Orgullo, y lo cito, dice: el orgullo es fatal, nos carcome por dentro, destruye individuos, matrimonios, iglesias e instituciones, nos aleja de los que amamos, nos aísla de todos. El orgullo es arrogancia o delirios de grandeza a causa de logros propios, el estatus o las posesiones. Tendemos a enorgullecernos con facilidad, teniendo un concepto inadecuado y excesivo de nosotros mismos que nos hace quitar la mirada del Señor. Y ese es el peligro, cierro la cita, ese es el peligro de tener a un neófito pastoreando una iglesia. Ese es el peligro. En el contexto de la iglesia local, un neófito va a estar tentado cada día a envanecerse, a llenarse de aire, inflarse, y esto va a perjudicar a la iglesia. Si hay un problema que afecta la vida de todo creyente, mi amado hermano, es el orgullo. El orgullo afecta la vida de todo creyente. Imagínese una iglesia liderada por un hombre orgulloso o por hombres orgullosos. Qué devastador. Si ya es una tentación muy grande para todos, imagínense siendo liderados por un hombre lleno de orgullo. El orgullo es el más sutil y destructivo de los pecados. Fíjese lo que dice Proverbios 16:18. Dice: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Pero vamos a ver cómo se ve un hombre en cuanto al tema de madurez. Quiero tener unos subpuntos en cuanto a lo que es la madurez espiritual y cómo se ve un hombre llamado al liderazgo, cómo se ve la madurez espiritualmente de manera práctica, cómo se ve el testimonio de este hombre listo para el liderazgo. Y tengo unos 4 subpuntos resumidos. Y lo primero que usted ve para identificar si es un neófito o no lo es, o es lo maduro suficiente para estar en el liderazgo, lo primero es que es paciente en medio de las pruebas. Es un hombre paciente en medio de las pruebas. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Amado, yo le puedo decir que he estado poco tiempo en el liderazgo. El liderazgo va ofensivamente, violentamente a maltratar a cualquier líder de iglesia. El liderazgo no va a ser suave. Lo que se enfrentan los hombres en el liderazgo es lo más duro que usted pueda pensar.
nos dice Santiago a todos, no solo a los líderes, que la prueba produce paciencia. Entonces, si esto es para todos, el líder debe ser el ejemplo de la paciencia. El líder debe establecer un ejemplo en lo que es ser paciente. Porque la paciencia, hermanos, muestra nuestra vida de oración. Un hombre impaciente, normalmente su vida de oración no es abundante. Un creyente con problemas de impaciencia necesita orar más. Y un hombre que aspira al liderazgo de la iglesia, su paciencia debe haber sido probada. Debe recibir las pruebas con gran gozo, porque su vida no está anclada a las circunstancias, sino que su vida está anclada en su relación con el Señor. Lo segundo es que un hombre maduro espiritualmente, y ya tomando en consideración todos los puntos anteriores en cuanto a ser irreprensible y su carácter personal, su carácter social y su carácter en su hogar, estos son temas adicionales y prácticos que podemos ver de manera rápida en la vida de un hombre llamado al liderazgo en cuanto a la madurez. El segundo punto es que es humilde, El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Es un hombre humilde, es un ejemplo de humildad. ¿Y cómo un hombre maduro muestra humildad? ¿Cómo yo puedo saber que un hombre realmente es humilde? Nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 2. Es un hombre que pone sus intereses a un lado, que pone sus conveniencias a un lado y tiene el mismo sentir que Cristo. Tiene el mismo sentir que Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Que no consideró su gloria, no consideró ser semejante, ser igual a Dios. Ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Una persona que aspira al liderazgo, su vida no es para él, es para los demás. Y no para él mismo su propio deleite, sino para los demás. Un hombre humilde, un creyente humilde, deposita su vida en los demás, en amor sacrificial. Es manso, no busca su propia justicia, sino que confía en la justicia que viene de Dios. Un hombre humilde nos dirige, nos hace recordarnos de Cristo, porque tiene el mismo sentir de Cristo. También vemos que es un hombre pacificador, no se entrega al chisme, es responsable por sus palabras delante de Dios. Su sí es sí, su no es no. Habla para edificación y no para destrucción. Un hombre maduro espiritualmente no trae más conflictos de los que ya hay, sino está concentrado en resolver los conflictos para que el pueblo glorifique a Dios. No causa división ni siembra cizaña en el pueblo de Dios. Cuando se maneja no es conflictivo, no es controversial, sino que busca la paz según nuestro Señor. Es celoso de la gloria de Dios y es celoso de la unidad en la fe del pueblo. A diferencia, hermanos, que usted va a conocer personas que enseñan bien, que saben mucha teología, pero donde quiera que van arman un conflicto. Donde quiera que van dejan controversias. Esos no son los líderes que necesita la iglesia. Ya la iglesia tiene que enfrentar demasiado como para tener un líder que motive las controversias. Eso no es un hombre maduro, sino es un neófito. Es un neófito, no importa que lleve todos los años que quiera en la iglesia, 20, 30 años en la iglesia. No importa, es un neófito. Usted por estar en la iglesia 20 años no significa que usted es maduro. Y ciertamente como líder será un desastre para la iglesia si no es un hombre que es pacificador. El último punto que veo en esa madurez espiritual es que es un discipulador. Es un hombre
que enseña a otros y modela con su vida, modela la vida de Cristo. Es un testimonio a los demás. El fruto de su vida es deseable. No impone discipular a otros, sino que otros se acercan a Él porque quieren ser discipulados por Él. Se acercan porque el fruto en su vida es deseable. Es como un árbol plantado por años, por tiempo, que su fruto es apacible y dice, definitivamente quisiera que mi vida se vea así. Sabiendo que simplemente lo único que hace es caminando al único que da el fruto perfecto, que es Cristo. Y hermanos, vamos a nuestro segundo punto. Vemos que es un hombre maduro espiritualmente, no un neófito. Y vemos también que es un hombre con buena reputación entre los de afuera. Entre los de afuera, y aquí la palabra afuera es importante, porque está hablando de los que no están en la lista. De eso es lo que habla la palabra afuera. O sea, que en cierta manera también nos habla de que hay una membresía. Cuando habla buena reputación entre los de afuera, nos está hablando de aquellas personas que no son parte de la iglesia. Aquellas personas que están en nuestra comunidad, socialmente hablando, en la ciudad. Tiene un testimonio, un buen testimonio con los de afuera. Fíjense lo que dice, debe gozar también de una buena reputación. Esa palabra reputación lo que significa es el testimonio concerniente al carácter de una persona. Es el testimonio en cuanto al carácter de una persona. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Voy a leer algunos versículos de lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro testimonio con los de afuera, no solo para el líder, no solo para los pastores, sino para todos los creyentes. Vamos a leer unos versículos. Dice en 1 Corintios 10:32, dice, no sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Dice en Filipenses 2:15 el apóstol Pablo, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Vemos al apóstol Pablo hablándonos a todos los creyentes. Ustedes son luminares, ustedes deben ser irreprensibles y sencillos ante todos. Vemos en Colosenses 4:5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses en 4, versículo 11 al 12, y a que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Vemos como Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses, trabajen bien, tengan en propósito tener buen testimonio con los de afuera en la manera en cómo trabajan. Aún el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 12, dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Pedro le está escribiendo a los judíos creyentes que están siendo perseguidos. Para efectos, los gentiles están fuera de la iglesia en este contexto. O sea que son la gente de afuera. Mantengan una conducta irreprochable. Hermano, si la palabra de Dios nos manda a todos los creyentes a tener una buena reputación con los de afuera, ¿cuánto más debe ser la exigencia para los que van a liderar la iglesia de Cristo en cuanto a tener una buena reputación? El testimonio público de los líderes va a afectar a la iglesia positiva o negativamente. El testimonio evangelístico de la iglesia en particular. Si usted va a un lugar y va a una tienda y está comprando a alguien y usted está tratando de evangelizar a alguien y le habla de nuestra iglesia y la persona le pregunta, ¿y quién es el pastor o los pastores de esa iglesia? Y dice mi nombre y esa persona dice, ese es un ladrón, ahí yo no voy ni. Voy a ir ahí si él me robó dinero. Hermano, eso pone un testimonio, un obstáculo para el testimonio de la iglesia en la comunidad, lo cual no puede ser posible.
Un hombre que tiene un mal testimonio con los de afuera no debe liderar la grey de Dios. No debe. De hecho, eso nos manda un mensaje muy claro. Hay problemas en su carácter. Y tenemos que tener cuidado que hay hombres que en su vida pasada, antes de Cristo, tuvieron ciertos problemas y eso se entiende. Pero no puede ser que el testimonio de un hombre creyente con los de afuera no sea un buen testimonio en general. Y cuando hablamos, ¿verdad?, del testimonio, porque es importante, como decía en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que es el propósito de esta carta, es porque esta es la casa de Dios, porque esto es columna y baluarte de la verdad. Y todo lo que es mentira o parece fraude o parece engaño va en contra de la verdad. Y no puede ser que los líderes tengan un testimonio de esa manera que pongan en tela de juicio el testimonio de la iglesia. Hasta el día de hoy hemos visto en estos versículos cómo debe ser la vida privada de los hombres, su testimonio personal, interno, en la iglesia, en su hogar, pero ahora también no deja la palabra de Dios fuera, el testimonio público, afuera de la iglesia. ¿Y qué tipo de testimonio es el que se debe tener afuera de la iglesia? Porque usted dirá, pero es que ellos no creen igual que nosotros. Aquí no estamos hablando de que usted tiene que estar en acuerdo con su teología con los de afuera. Todos estamos seguros que usted no va a llegar a ningún acuerdo con un ateo. ¿Qué acuerdo va a tener? Claro que él está en desacuerdo que usted cree en Cristo, claro que sí. Pero estamos hablando de ese tipo de testimonio. Del testimonio que estamos hablando es de un testimonio moral, de un testimonio justo, que usted es una persona justa, que usted es una persona compasiva, que es una persona bondadosa con los de su comunidad, que tiene amor hacia el prójimo y tiene generosidad en general. Esta buena reputación no significa consagrarse con el pecado. No es que usted tiene que tolerar el pecado y hacerse amigo y estar íntimamente con los de afuera. No tiene que hacer eso. No tiene que llegar a consagrarse con la inmoralidad y con la mundanalidad. Definitivamente los de afuera no van a estar de acuerdo con su teología, pero sin duda alguna deben reconocerlo como un hombre de un buen testimonio moral. ¿Cómo podrá un hombre evangelizar y pastorear en una comunidad que duda del testimonio moral de quien dirige esa comunidad de creyentes? Esto sería un gran descrédito para el líder y por consecuencia afectará el testimonio de la iglesia y afectará el testimonio de cada creyente. Porque le dirán, y ese es tu pastor, ese es el que dirige tu vida espiritual, ese es el que te predica. Esto es serio, amados. Y esto es serio. Usted dice, bueno, ese mensaje que está dando el hermano, eso es solo para los que tienen aspiración a ser pastor. No, eso es el llamado a todos los creyentes. Pero aquí, todos los hombres, si no se han descalificado, son potenciales pastores. Usted tiene que vivir a la luz de las Escrituras. Tiene que vivir dando buen testimonio a los de afuera. Mira qué triste sería que usted como creyente, viviendo como creyente, haya dado un mal testimonio afuera y ahora no pueda pastorear y aún tiene deseos de enseñar y Dios lo ha puesto en un lugar para eso y usted ahora no puede hacerlo por su mal testimonio. Debe cuidar su testimonio con los de afuera. Somos muy fáciles para meternos en un cerco y en una nube y decir, no, yo me tengo que portar bien aquí, afuera hago lo que quiera. Es una doble vida. Si estás viviendo así, examina tu fe. Realmente examina tu fe. Satanás quiere desacreditar la iglesia de Cristo. La agenda de Satanás está clara. Qué mejor que empezar con los líderes. Qué mejor para él que empezar con los líderes. Lo más triste que está pasando en este tiempo es cómo las iglesias están escogiendo hombres sin mirar los requisitos bíblicos que Dios ha establecido. Y al tú no seguir los requisitos bíblicos, si una iglesia escoge hombres, pone el libro a un lado, pone la palabra de Dios a un lado y dice, no, vamos a escogerlo según nosotros lo queremos, la iglesia va a caer en descrédito.
Eso es asegurado. Eso es lo que quiere Satanás. Y vamos a poner más tropiezo para que el pecador se arrepienta y llegue a Cristo. Todo esto por tener hombres que no califican al ministerio. El texto nos indica que el mal testimonio con los de afuera es un lazo del diablo. Es un lazo del diablo. ¿Y qué es un lazo? ¿A qué se refiere? Se refiere a una trampa pequeña para atrapar aves o animales pequeños. Si usted se pone a analizar, atrapar animales pequeños es muy difícil. Muy difícil. Entonces a veces usted se preocupa más por su testimonio en su hogar, en la iglesia, pero se despreocupa ¿de qué? Del testimonio con los de afuera. No es que yo no lo veo a ellos. Hermano, usted vive delante de Dios. Usted vive delante de Dios. No es posible que usted aquí sea responsable, aparente ser un tremendo hermano, y yo hable con su jefe y lo que su jefe me diga es que usted es un irresponsable, que me diga que usted es un ladrón. Eso sería muy triste, muy vergonzoso. Esas son esas trampas pequeñas. Aquí nadie te ve, aquí puedes hablar como tú siempre has querido hablar. Es muy triste. Dios te va a poner en situaciones que te va a humillar, te va a humillar. Dice en primera de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando estamos sin hermanos cerca, bajamos todos. Aquí estoy bien. No hay problema porque nadie me está viendo. Dios está viéndote. Hay una comunidad que te está mirando. Y sabe Dios, un día uno de esos en los que estás viviendo como si no fueras creyente, a lo mejor uno de esos que te está observando un día viene a esta iglesia. ¿Y cómo podemos ver el testimonio de esta buena reputación? Normalmente se ve en 4 áreas importantes. Se ve en el testimonio profesional de trabajo. Ahí es donde más se ve normalmente. Yo siempre decía que buscaba siempre tener una buena relación con mi jefe, una buena relación con mis empleados o con los que yo supervisara o con los compañeros de trabajo. Y siempre me bromeaban, hermanos, nunca estaban de acuerdo con mis pensamientos, claro que no. Vamos a hablar del tema en el coffee break del aborto, pues claro, obviamente íbamos a estar en desacuerdo. Allá de momento estaban hablando de adulterio y los hombres hablando de cómo estaban con otras mujeres y todo eso. Ahora bien, cuando tenían problemas matrimoniales, ¿a dónde iban? Al que no participaba con ellos de esas conversaciones. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Tenemos que dar un testimonio en nuestra comunidad. No puede ser que no conocemos ni a los vecinos. No puede ser que no tenemos misericordia y compasión con los vecinos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y sabemos que hay gente que son desordenadas y nos ponen en situación, pero no puede ser que nuestro testimonio ante ellos sea un mal testimonio por nuestro pecado. No puede ser, hermanos. Tenemos un testimonio con nuestra familia y las amistades. Yo sé que hay relaciones muy difíciles, pero no hay necesidad para que tengan un mal concepto de ti moralmente hablando. Tú no tienes que participar de la bebida, no tienes que participar del chisme para compartir. Sé un buen testimonio para ellos. Y a un testimonio con las autoridades. Hermano, es muy triste yo que en mi carrera profesional ayudo a personas por años ayudé a personas con temas de impuestos y todo eso. Hermano, es triste que arranque una conversación diciendo Dios te bendiga, wow, y yo participo en la iglesia y yo soy esto y lo otro. Entonces, cuando toque el tema de pagar impuestos, entonces empiezas a decir un montón de mentiras. Qué triste eso, es muy triste, muy triste. Nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio con las autoridades. Hermano, el Señor es celoso con su novia, la iglesia. Amado, hoy hemos aprendido cómo se ve una vida de madurez espiritual. Yo te invito a que crezcas. Necesitas la leche espiritual de su palabra. A veces hay personas que llevan años en las iglesias, pero no maduran. Están aquí, pero su corazón y su mente no están aquí. Necesitan la leche espiritual de la palabra. Porque un recién nacido no se va a quedar siendo bebé.
Yo veo bebés aquí que nacieron el otro día y digo, siguen creciendo. Hermano, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene, no es si quiere, tiene que estar creciendo. Eso es lo natural, así mismo Cristo lo prendó. Es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Y nuestra leche para crecer es la palabra del Señor. Toma la leche espiritual de su palabra. Y te invito a que no tengas prisa en los procesos que Dios te permite pasar. Vas a crecer día a día. La madurez espiritual se ve hermosa en tu vida cuando pasas y aceptas los procesos en los que Dios te pone. No vivas de manera acelerada. Si no te sientes listo, madura. Crece en la palabra del Señor, crece en tu testimonio. El Señor, tú no tienes que hacer nada, el Señor te va a poner en los lugares donde te tiene que poner, donde quieras servir. Pero preocúpate, en vez de servirle a la iglesia tan rápido, preocúpate en ¿qué? En crecer, en madurar. Porque no hay nada más triste que comerse una banana que se ve amarilla por fuera, la abres y la pruebas y dices, esto estaba verde. Eso es triste. Y así mismo pasa con muchos de nosotros. Buscamos la manera de cómo llegar a donde queremos sin pasar los procesos en los que Dios nos está pasando. Como he dicho, debemos ser pacientes, debemos ser humildes, sabiendo que cuando Dios nos humilla, hermanos, es necesario, es para su gloria y para nuestro bien. Cuando Dios nos humilla, no peleemos con eso, hermanos. Si Dios nos humilla, es para su gloria, es para el bien de tu alma. No seamos rebeldes porque Dios detesta al soberbio. Sé un pacificador, busca la paz y no una paz falsa, busca una paz verdadera que se encuentre en su verdad. Y la evidencia que han madurado es que las personas que están a tu alrededor ven el fruto en tu vida y ahora desean ese fruto. Y se acercan para que los disipules, disipúlalos. Pero no quieras forzar a nadie a tomar, a disipularlo, no. Van a acercarse, madura, crece. Pregúntale a tu esposa cómo es tu madurez espiritual, cómo ella te ve en tu madurez espiritual. Pregúntale a tu esposo cuán maduro espiritualmente te ve. No tengas miedo en hacer una pregunta. Pregúntale a un hermano cercano a ti, ¿cómo me ves? ¿Me ves maduro? ¿Me ves un joven espiritual? ¿Me ves todavía inmaduro? Pregunta, eso te va a ayudar. Pregúntale a tu jefe, a tu compañero de trabajo, ¿qué piensan de ti? Moralmente hablando, en tu carácter, ¿qué piensan de ti? Pregúntale a tus jefes. Pregúntale a tus compañeros de trabajo, a tus empleados si eres dueño de empresa. Pregúntale a tu familia de sangre, que compartes con ellos a veces mucho más tiempo. ¿Qué piensan en cuanto a ti? Creo que vas a descubrir mucho acerca de ti. Vas a descubrir mucho acerca de ti. Y es necesario que lo escuches. Y que seas manso cuando lo escuches, para que sigas creciendo espiritualmente. La iglesia es la novia de Cristo. Y la ha dejado a cargo de hombres para cuidarla. Tomemos en cuenta que Cristo nos pedirá cuentas a todos en cuanto a cómo hemos tratado a su esposa. Líder que está aquí o que aspira al liderazgo, un día estarás delante de la presencia del Cordero, delante del príncipe de los pastores. Y me lo estoy diciendo a mí mismo, hermanos. Y en ese momento se sabrá con claridad cuáles eran tus verdaderas intenciones con la novia de Cristo. Yo, Héctor Abraham, si te dejara a cargo mi esposa o aún mi hija y me entero que te estás aprovechando de ella, despreciándola, maltratándola, tomando ventaja de ella para tu propio beneficio, dando un testimonio a los demás feo acerca de ella, por la manera en que te comportas, serías digno de mi ira. Imagínense delante del Cordero. Esto es aún así no nada más para los líderes, esto es aún así para la iglesia. Iglesia, si escoges o te sometes al liderazgo antibíblico, también serás responsable de la deshonra a la novia del Señor. Aún tú, amigo que visitas hoy, que estás pretendiendo jugar a la iglesia, estás deshonrando a la iglesia en tus pensamientos.
estás deshonrando y hablando mal de la iglesia de Cristo, aún tú tendrás que dar cuentas delante de Cristo. Fíjese lo que dice Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y quién podrá sostenerse. Si tú no has entregado tu vida a Cristo y estás aquí hoy, un día tú te encontrarás delante de la presencia del Cordero. Y esos que describe ahí pedían que las peñas los mataran primero antes de caer en las manos del Cordero. Si estás escuchándome hoy, no has puesto tu vida en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, sigues maltratando a la iglesia, teniendo pensamientos equivocados y rechazando a Cristo, te sería mejor que te caiga una peña y te mate antes de enfrentarte a Cristo. Si me estás escuchando hoy, todavía tienes tiempo para arrepentirte. Arrepiéntete y ven a Cristo. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos confronta, Señor, más profundo de nuestro ser. Hoy hemos sido confrontados en cuanto a la madurez, Señor, y a nuestro testimonio público, Padre. Señor, yo te ruego por mi alma y por las de mis hermanos, Señor, que estamos aquí. Te ruego, Padre, que podamos ser dirigidos, controlados por tu Espíritu cada día, que podamos vivir una vida, Señor, honrándote a ti, dependiendo de ti, Señor, dependiendo de ti, sabiendo que somos, Señor, somos incapaces, somos vasos de barro, Señor, que te necesitamos. Te rogamos que nos ayudes, Padre, que seamos nosotros, no seamos rebeldes y que seamos aptos y capaces, Señor, de hacer aquello que nos mandas a hacer, Padre. Queremos, Señor, vivir una vida delante de ti, Señor, irreprensible, sabiendo que somos parte de tu iglesia. Nosotros somos responsables del testimonio de tu iglesia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Líbranos, Señor, de falsos maestros. Líbranos, Señor, de neófitos, Padre, en el liderazgo. Líbranos, Señor, de eso. Líbranos de hombres con mal testimonio afuera, Señor, que no tengan un buen carácter moral delante de la sociedad. Líbranos, Señor. Líbranos aún a cada uno de nosotros mismos, Señor, nuestras almas, de vivir una doble vida, Padre, porque esa es la trampa de Satanás, Señor. Una trampa pequeña pero mortífera, Señor. Te ruego que nos libres, Padre. Ten misericordia de aquel que esté aquí hoy, Señor, que no te conoce, Padre. Abre sus ojos, ten misericordia, abre sus oídos para que pueda escuchar las palabras de verdad, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.